Ya eso ya no se necesita, porque hay una capacidad industrial y urbanística instalada. Eso no, se necesita fuerza de trabajo cualificada. Ingenieros, arquitectos, ingenieros en electrónica, etc. Eso es lo que se necesita y por tanto se está produciendo un saqueo intelectual, un imperialismo intelectual. Lo poco que producía cara al futuro, Andalucía está siendo saqueado de él. Cuando la gente machacada de Andalucía quiere emigrar, ya no va a poder. Eso se irá acumulando, esa tensión se irá acumulando. ¿Cuál es el modelo reservado para Andalucía? Turismo, turismo sexual, sector servicios, una corrupción administrativa de una supuesta autonomía controlada por Madrid y controlada por Bruselas y controlada por Alemania, y un foco de contención de las luchas de liberación en África, con un fundamentalismo católico atroz, basado en una cosa que aquí en Sevilla fue la Inquisición, que ha penetrado profundísimamente y cuya función básica era, y sigue siendo, aparte de unificar nacionalmente a la monarquía española en aquella época hasta ahora, era crear un muro de sangre y miedo para que el potencial civilizador, que era la cultura islámica en aquel momento, fuera exterminado del mundo. Eso ha logrado crear todo un muro de protección. Y esa es la función de Andalucía dentro del modelo imperialista actual para el siglo XXI. Ser la base que va a controlar todo el refuerzo, toda la llegada de tropas en caso de un conflicto con Rusia y con China, que van a venir, van a desembarcar y van a estar en un lugar seguro en las Azores, en Canarias, en el sur de Portugal, en Andalucía, las bases de Ronda, la base de Morón y la base de Gibraltar. Y a partir de ahí asegurar, con el sur de Italia, con Grecia, asegurar lo que ya no tienen asegurado. Marruecos, que es el pueblo amazigh que se pone en pie, Argelia, que está como está, Egipto, que es otro polvorín, Palestina, que es otro polvorín, una situación que se les está yendo. Pero como necesitan controlar Caucasia, como necesitan controlar el corredor que va a Siria, que va a Pakistán, que va a Afganistán, que pasa por Irán y que termina en Caucasia, donde pasa todo el flujo básico del 60 y el 70% del petróleo, del gas y del agua y los recursos acuíferos y los recursos bioenergéticos que van a venir desde el Hindú hasta el Tíbet, y necesita controlar a Rusia y a China, el corredor que empieza en el Atlántico y pasa por Andalucía es vital. Y ese es el futuro para Andalucía. En la reordenación imperialista que se está realizando ahora, no hay otra. Base militar, base de fundamentalismo católico, base de industria, poniéndolo entre comillas, turística, con lo que implica de corrupción, de drogas, de industria sexual, etcétera, etcétera, controlado por fuerzas represivas, elementos de empresas, seguridad privada de la burguesía, etcétera, etcétera, gente desesperada que se va a meter ahí, y nada más. Y represión, represión y represión. Y procesiones de la Macarena. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Entonces, ante esta perspectiva, ¿quién es el sujeto revolucionario? Hablar de lucha de clases y de lucha de liberación nacional desde esta perspectiva ya es uno. Es la misma cuestión. Entonces vemos la lógica, la fuerza de planteamiento de Marx cuando planteaba claramente en 1850 la nación trabajadora. Y vemos cómo dentro del marxismo se fue creando una interpretación que ha sido confirmada por la evolución del sistema capitalista. Y por lo tanto, seguir planteando la unión de la lucha de clases con la lucha de liberación nacional es cierto, pero si seguimos con los criterios del capitalismo que terminó con el final del siglo XX. Con el capitalismo que ya está imponiéndose a comienzos del siglo XXI, eso es una forma antigua de ver una realidad aplastantemente nueva, que confirma la lógica interna del capitalismo. Claro, toda esta lógica me lleva a un último punto, que en Euskal Herria vamos a tener un debate el día 28, con un libro que un marxista ha escrito con muy buena voluntad, vamos a tener en los nacionalismos, en el Estado español, etcétera, etcétera, ediciones Viento Sur,
un libro bueno que hay que leer, pero que está realizado, pensado desde la mentalidad española. Y el punto crítico es que es España. España es el marco de acumulación, el marco de producción material y simbólico y de acumulación del capital de las clases dominantes que había en la península, que eran incapaces de seguir el ritmo de acumulación de capital en Europa. Eran incapaces porque la burguesía vasca no tenía el potencial para competir con la burguesía, no tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque no podemos extendernos ahora, pero había una cuestión básica. La calidad del hierro y la calidad del carbón vasco no podía competir con el horno Bessemer, con la producción de hierro de alta sofisticación alemán, de hierro suizo, de hierro, etc. Entonces, ¿qué prefirió? Dejar de mirar a Europa y pasar a mirar al mercado español. Lo mismo hizo la burguesía catalana, lo mismo hicieron los terratenientes andaluces, los terratenientes castellanos. Y crearon España desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, para acumular y crear un marco estatal de acumulación, pero con problemas terribles entre ellos que no pudieron resolverlos. Y eso se creó en un contexto del sistema capitalista. Si vosotros os fijáis, antes de la expansión capitalista definitiva a partir del siglo XVII, ya venía de antes, pero antes de la expansión capitalista, y con esto voy concluyendo, del siglo XVII en adelante, lo que dirigía Europa era el eje mediterráneo. Y el eje mediterráneo era el final de la larga ruta de la seda que empezaba en China y acababa en Lisboa, y tenía en Egipto, y por ahí tenía la conexión con la ruta Egipto, el sur de Italia, etcétera, Turquía, el Imperio Otomano, tenía la conexión con la ruta que venía desde la producción del norte de Europa, Siberia y todo eso, de ámbar y muchas cosas esas, con la producción de oro y de esclavos y de marfil y de incienso de África. Y eso se juntaba en el Imperio Otomano. Y por tanto las relaciones de Italia con el Imperio Otomano eran decisivas. Y eso era lo que dirigía el final occidental de todo el comercio mundial que giraba desde China hasta Andalucía y hasta el sur de Portugal. Todo se empezó a hacer quiebra con el desarrollo del capitalismo, cuando el capitalismo subió del norte de Italia, de Cataluña, etcétera, subió a Holanda a raíz precisamente de una guerra mundial. Cuando logró imponerse mediante la guerra mundial, ¿qué ocurrió? Que el eje mediterráneo se hundió. Y con el eje mediterráneo se hundieron los dos grandes imperios, el otomano y el español. Uno se hundió antes y otro después. Pero se hundieron otros dos imperios, que también dependían parcialmente, uno mucho el chino y otro parcialmente el ruso. Y esos cuatro imperios llegaron a finales del siglo XIX a ser los más endeudados de las finanzas británicas, francesas, alemanas y norteamericanas. Y esos grandes cuatro imperios, el español, el turco, el ruso y el chino, se endeudaron a tope y tuvieron que ceder enormes niveles de su independencia política y económica. La guerra del opio, la entrada de las potencias en China, etcétera, etcétera. La claudicación una y otra vez del Estado español, la claudicación turca de Alemania para que le protegiera al Imperio Británico que avanzaba por el sur, y la claudicación del capitalismo zarista frente a Francia, al capital francés, al capital alemán y al capital británico. Porque esas burguesías, ni siquiera burguesías, no tenían otra alternativa. Consecuencia de todo eso, un periodo de revoluciones en el Estado español, un periodo de revolución de Atatürk en Turquía, la revolución bolchevique y la revolución comunista en China. ¿Por qué? Porque el capital financiero que estaba emergiendo llevó, junto con el hundimiento de todo el eje mediterráneo y de toda la situación el gran trasiego, llevó precisamente al desmantelamiento de cuatro grandes imperios. ¿Eso qué supuso para el Estado español? Había que hacer esta visión histórica. ¿Qué supuso para el Estado español? Mucho. Supuso que no pudo engarzar con el capitalismo industrial europeo. Que todos los intentos de revolución democrática burguesa en el Estado español, que venían desde el siglo XV y desde el siglo XVI, incluso desde el siglo XIV, hubo un intento en Portugal, hubo un intento en el País Vasco, hubo intentos en Galicia, hubo intentos en Cataluña, etc., uno a uno fracasaron, por circunstancias. Y fracasó el engarce
El norte de Italia se pudo engarzar, el norte de la península ibérica, del País Vasco y Cataluña, a punto estuvieron de engarzarse, pero fracasaron, y a partir de ahí el gran sueño de la burguesía, del bloque dominante en el Estado español, fue, como fuera, tener un protector externo. Frente al imperio norteamericano que subía, un protector externo. Como fuera, engarzar con Europa. Porque ya no hay recursos, porque es una burguesía débil. Eso está haciendo que esté entregando literalmente a las naciones que oprimen, las está entregando literalmente a las exigencias del capital. ¿Por qué? Porque antes de entregar pues, al proletario español, está entregando y está depauperando Galicia, Euskal Herria, Cataluña y Andalucía. Claramente, las naciones oprimidas se utilizan para eso, para que ellas paguen las consecuencias y los efectos destructores de una crisis de extensión de la soberanía de la nación, del Estado de Europa. Es lo que está haciendo que el sujeto, en el caso de Andalucía, el sujeto en Galicia, el sujeto en Cataluña, el sujeto en Euskal Herria, ya no es esa clase trabajadora clásica, es precisamente esa nación trabajadora que no tiene otra alternativa que avanzar a la independencia socialista y que desconectar, salirse de la Unión Europea. No hay otra alternativa, y plantear otro desarrollo que a la fuerza tiene que ser socialista. Que ya veremos cómo viene, cómo lo conseguimos, etc. Por tanto, esa es la nueva realidad. No es nueva porque ya viene anunciada y prevista cada vez más en la propia conceptualización marxista. Pero es nueva todavía para la gente que sigue interpretando el capitalismo de comienzos del siglo XXI con los moldes teóricos del capitalismo de finales del siglo XX. Y sobre todo es nueva e prácticamente incomprensible, no entra en el esquema mental, para la izquierda que se ha formado en la propia acumulación del capitalismo. Porque cuando se crea un capitalismo, se crea su propia izquierda. ¿Esa izquierda quién es? Pues la izquierda del PC. ¿Qué izquierda era? Pues en su caso la ORT y el PT, perdón. Y el PT que llegó a aceptar la Constitución como la ORT aceptó la Constitución. Era la lógica del Estado español. Aceptar la Constitución monárquica, como lo aceptó el PC, lo aceptó la ORT, lo aceptó el PT. ¿Por qué no lo aceptaron LCR y MC? Pues porque, entre otras cosas, provenían de un engarce diferente. Mucha de la dirección provenía de naciones oprimidas, no toda. Y veía la LCR, la LKI, venía de ETA, y una parte de la dirección del MC venía de ETA, y venían de naciones oprimidas. Y vivían, no todas, y bueno, y luego la revolución, pero originariamente se dieron cuenta del peligro que estaba y de la lógica estatal española de la Constitución. Y por tanto tenían no solamente una revolución, una argumentación ética, perdón, una argumentación política y teórica, tenían un rechazo ético y tenían un rechazo lógico. O sea, del enemigo no tienes que... Había un dicho